Bienvenidos a este evento tan importante en el que, celebrando los 10 años de Ven América, además de hacer un homenaje a los hombres y mujeres que han creado tan importante organización, vamos a recordar en el Inter-American Institute for Democracy y con todas las Américas la importancia de lo que es Venezuela, del exilio venezolano y de la esperanza de que el año 2024 sea el año de la libertad. Por eso el foro se ha denominado el exilio venezolano, 10º aniversario de Ven América, y tiene importantes y muy distinguidos panelistas que van a desarrollar estos temas luego de la exposición principal del ex vicepresidente de Colombia y miembro de nuestro directorio, el periodista don Francisco Santos. A tiempo de darles la bienvenida y de agradecer su presencia, quiero recordar a nombre del Inter-American Institute for Democracy que el siglo XXI es el siglo en el que el eje de confrontación, la disputa en las Américas que se ha hecho global, es entre grupos de delincuencia organizada que toman el poder político, dictaduras, contra la democracia. En el siglo XXI el mundo es capitalista, está globalizado y vive una revolución tecnológica, o sea que no estamos discutiendo qué es el mundo hoy día, eso está definido. Se acabó con la victoria del capitalismo sobre el comunismo el año 1991, y se acabó con la explosión tecnológica de la que hoy día todos formamos parte. Lo que discutimos en el siglo XXI es cómo se va a manejar en cada uno de nuestros países ese mundo capitalista, globalizado y en revolución tecnológica, y solo hay dos maneras: con libertad, con respeto a los derechos humanos, con expresión de la voluntad popular como soberanía de los pueblos, con elecciones libres, con rendición de cuentas, con separación e independencia de los poderes públicos, con respeto a la vida, a la libertad de expresión y a la propiedad privada, o sea, en democracia. Y la otra manera es concentrando todas esas libertades y derechos en pocas manos con cualquier pretexto. Un pretexto nacionalista, la dictadura rusa; pretexto teocrático, la dictadura iraní; antiimperialista, las dictaduras castrochavistas de América Latina; comunista, la China. Con el pretexto que ustedes quieran, se destroza la libertad y se concentra el poder en pocas manos que empiezan y terminan siendo criminales. Porque desde el momento que violan los derechos humanos y la libertad para detentar el poder y luego cometen crímenes de lesa humanidad y operan con la metodología del terrorismo de Estado para mantenerse en el poder, estamos hablando de crimen organizado, que además se agrega a que como nuevo instrumento de operación en el siglo XXI manejan el narcotráfico y manejan el crimen común, porque las dictaduras son narcoestados. Entonces, ese marco de referencia nos permite recordar que la confrontación entre dictadura y democracia, entre crimen organizado y narcoestados versus la libertad, la propiedad y el respeto a los derechos humanos, es lo que se disputa en las Américas, donde en el siglo XXI, por el salvataje que el dictador Hugo Chávez le dio a la dictadura agonizante de Cuba el año 1999, marcaron este siglo como el siglo de la expansión del castrismo, porque eso es lo que es. La dictadura cubana no solamente se salvó, sino que se expandió y se apoderó de América Latina. Y lo hizo apoderándose primero del país más rico y más libre que había en la segunda parte del siglo pasado en Latinoamérica, que es Venezuela. Y lo que hoy día conocemos como socialismo del siglo XXI, castrochavismo, no es sino la expansión del castrismo por la alta traición y los crímenes cometidos por el dictador Hugo Chávez y después repetidos, asentados y protegidos por el actual dictador de Venezuela. Lo que nos lleva al tema de nuestro foro de hoy día, el exilio venezolano. Hablar de esto hace 25 años hubiera sonado una mala broma, porque después de que se terminaron las guerras en Centroamérica, se recuperaron las democracias en las Américas,
y se instaló en la década del 90 una América que de 35 países, 34 eran democracias, y se esperaba que la única dictadura, la de Cuba, perezca por sí sola. Hoy día, en el siglo XXI, tenemos 4 dictaduras, 4 gobiernos paradictatoriales y una crisis de ataque permanente al sistema democrático. Y las dictaduras fueron 5. Cuba, la dictadura jefe; Venezuela, la colonia principal; Bolivia, Nicaragua, y pasó por ahí el Ecuador con Rafael Correa. Y los gobiernos paradictatoriales, o sea, serviles a las dictaduras en países democráticos: México con López Obrador, Colombia con Petro, Brasil con Lula y Chile con Boric. Pasó por ahí la Argentina con Fernández Kirchner. En ese escenario, hablar del exilio venezolano es hablar de la condición de dictadura criminal que tiene ese país. 7 millones o más de venezolanos echados al mundo. Es un exilio importante, que por el tamaño de Venezuela incluso puede superar en número al exilio de los 65 años de Cuba, que ha expulsado cerca de la mitad de su población, pero que es un país de 10 millones de habitantes. Pero las condiciones de crimen organizado y de terrorismo de Estado son exactamente las mismas. Hoy día tenemos la esperanza de que en Venezuela pueda existir una salida, y por eso sostengo que este es el año, este es el momento en el que el futuro de la libertad en las Américas se está disputando en Venezuela. La batalla central, el frente principal de la confrontación entre el crimen organizado y la libertad, está hoy día concentrado en Venezuela en la próxima elección. La importancia, no hay que repetirla, la han reconocido los líderes y verdaderos opositores y defensores de la libertad y la democracia en Venezuela, que hasta ahora han tomado pasos para arrinconar estratégicamente a la dictadura, y esperemos que la comunidad internacional esté a la altura de esos esfuerzos. Porque si nos vamos a guiar por lo que aquí ha pasado en los últimos 25 años, deberíamos tener poca esperanza, porque en Nicaragua, en la propia Venezuela, en Bolivia, han habido momentos electorales donde simplemente se ha ratificado el concepto de dictadura electoralista acuñado e instalado por las dictaduras castrochavistas. Países donde el pueblo vota pero no elige porque no hay condiciones para elegir. Hay fraude electoral, hay falsificación del padrón electoral, hay presos políticos, hay tortura, hay exilio, no hay libertad de prensa, no hay jueces idóneos. En esas condiciones las elecciones son técnicamente imposibles. Pero hasta aquí, por el valor de los líderes venezolanos, hay una esperanza, una luz al final del camino, a la que todos los americanos y la gente de bien que cree en la libertad y en la defensa de los derechos humanos en el mundo tenemos que respaldar. De eso se trata este foro. Se trata de escuchar el análisis, la valentía y el entusiasmo de gente que, exiliada porque su país cayó en manos del crimen organizado en base a la alta traición y en base a la corrupción y en base a la delincuencia que detenta el poder en Venezuela, lo mismo que en Cuba, Bolivia y Nicaragua, hoy día nos van a mostrar el camino de una esperanza a la que nosotros acompañamos y en la que militamos decididamente. Gracias.